alerta siempre con respuestas rápidas y cortas a los estímulos ambientales que pueden tener efectos tanto positivos como negativos. Muy bien. Los estímulos aquí son captados, ¿no? Por los receptores sensoriales y que luego van a ser conducidos prácticamente al sistema nervioso central. ¿A través de quién? A través de los nervios aferentes. Luego va a haber el asociativo y me va a dar los eferentes, ¿no es cierto? La respuesta comienza con los aferentes desde la periferia al sistema nervioso central, luego la asociación porque es sensitiva y ahora motora, las eferentes, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a encontrar que este, hay una respuesta, ¿no? En conjunto con la secreción glandular o endocrina. ¿Cuáles son las características que tienen las hormonas? Dice, dentro de esas características pueden ser eficaces, pero en pequeñas cantidades, pequeñas dosis, me puede permitir ser eficaz, ¿no? Totalmente eficaz. Oh, qué horror, me había dado cuenta. Mm, mm, mm. Un ratito, preciosos. Ya. Muy bien, entonces son específicas, pero también son eficaces, ¿no? Van donde un tejido diana o un tejido blanco le llaman, ¿no? Su secreción está muy controlada, claro, se realiza, dice, su función, se elimina del cuerpo por las vías urinarias o es destruida por el hígado. Bueno, esta secreción está controlada, es específica y es eficaz. Todo el sistema de coordinación endocrina, ¿no? Que utiliza prácticamente, dice, sustancias químicas muy especiales que son las llamadas hormonas, ¿no? Cuyo efecto es más lento que la coordinación nerviosa. Eso es cierto. Es más lento que la coordinación nerviosa porque la coordinación nerviosa es rápida, ¿no? Pero de mayor tiempo de efecto son las hormonas. Me controla el crecimiento corporal paulatinamente, la maduración de los órganos sexuales, por ejemplo, el metabolismo, esta actividad para poder obtener energía, la reproducción, que es muy importante para las especies porque permite la continuidad de la especie. Bien, dice, en algunos casos, el sistema endocrino, a través de las hormonas, sustancias químicas mensajeras, estimulan o inhiben la acción del sistema nervioso, en algunos casos. Y en otros casos, el sistema nervioso estimula la secreción de las hormonas, ¿no? Por ejemplo, el susto o la mordida de un perro, por ejemplo, de un animal, ¿no? El susto, el sistema nervioso va prácticamente a estimular a quién, a la hormona, ¿no? Bien, el mecanismo que mantiene el equilibrio hormonal se denomina retroalimentación negativa, un feedback, pues, un feedback, ¿ah? Controlado por el sistema nervioso central mientras dure el estímulo que lo provocó. Dice, podemos ver la diferencia entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso se comunica mediante impulsos nerviosos y neurotransmisores, catecolaminas, por ejemplo, ¿no? Y el sistema endocrino se comunica mediante las sustancias químicas mensajeras. El sistema nervioso libera neurotransmisores en sinapsis, en células blancas específicas, y el sistema endocrino libera hormonas para la distribución mediante la circulación sanguínea a todo el cuerpo. Mientras que el sistema nervioso reacciona con rapidez a los estímulos, el sistema endocrino reacciona con mayor lentitud a los estímulos. Mientras que el sistema nervioso cesa con rapidez, dice, cuando se detiene el estímulo, en cambio el sistema endocrino puede seguir respondiendo mucho después de que ha cesado el estímulo.
Mientras que el sistema nervioso se adapta con rapidez a la estimulación continua, entonces el sistema endocrino se adapta con relativa pero lentitud, ¿ya? Que puede responder durante días o semanas. Bien, el sistema endocrino humano, dice, en el sistema formado por glándulas, células, que producen una sustancia química mensajera llamada hormona, dice, es vertida a la sangre para su acción. Entonces no necesita túbulos, adenómeros, no necesita. Recordemos que el sistema nervioso y endocrino actúan juntos, tanto en la coordinación de nuestro organismo como en toda nuestra economía. Las hormonas actúan sobre quién hemos dicho. Estas sustancias químicas mensajeras van a actuar sobre un lugar específico, como por ejemplo la prolactina. ¿A quién me va a pasar la voz? Me va a pasar la voz, pues nada menos que a, a las glándulas mamarias, ¿no es cierto? Mientras que este, va a ser específica, no se va a ir a otro sitio, ¿ya? Entonces, van a actuar sobre las células blanco o sobre el tejido diana. Sus receptores son específicos. Por ejemplo, la hormona folículo estimulante, la FSH, dice que va a actuar sobre los folículos, ¿ven? La hormona estimuladora de los folículos va a actuar sobre los folículos, pues, ¿no? Que puede ser ováricos, donde se induce la maduración folicular, que finaliza con la liberación de un óvulo. Químicamente las hormonas pueden ser de varios tipos, ¿no? De sustancias. Pueden ser hormonas esteroideas. Esteroides vienen a ser grasas insaponificables. Dentro de las grasas insaponificables, las esteroideas son grasas, allá. Su representante de los esteroides es el colesterol, grasa insaponificable. Entonces, las hormonas esteroideas son pues lipídicas, ¿se dan cuenta? Son lipídicas y tienen concentraciones sobre estas sustancias lipídicas. Podemos encontrar hormonas esteroideas como la aldosterona. ¿Dónde actúa? A nivel de los túbulos contorneados distales. Sí, creo. El cortisol, estas vienen de las suprarrenales, de la corteza, ¿no es cierto? La testosterona, los estrógenos, la progesterona, son hormonas, sustancias químicas de origen proteico y también lipídico, ¿no? Estructura y lipídico. B. Las aminas. ¿Las aminas de dónde derivan? De los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos son las unidades de las proteínas. Entonces, yo para poder reconocer que es un aminoácido que tiene dos grupos, su grupo carboxilo, que es la parte ácida, y su grupo amina, que es la parte básica, ¿no es cierto? Entonces, podemos encontrar químicamente hormonas que pueden ser aminas, estructura. ¿Ya? Y encontramos, por ejemplo, a estas catecolaminas como la adrenalina o noradrenalina. Siempre van a actuar en forma contraria, no siempre van a estar de acuerdo del mismo lado, ¿no? Mientras que la adrenalina va a ser una dilatación, la noradrenalina permite que ponga un stop. La melatonina. La melatonina está relacionado con la epífisis, con la epífisis. La triyodotironina, que se refiere a la T3, porque triyodotironina, estará relacionado con
la glándula más energética que tenemos en nuestro organismo, como viene a ser la tiroides. Pero eso es para iniciar el T3. En cambio, el T4, la tiroxina es más específica porque me habla de un tetra. Bien, luego los péptidos y las proteínas. Ujú, muy bien. Bueno, dentro de la clasificación de las hormonas, podemos encontrar químicamente un repaso. Las aminas que hemos dicho derivan de las proteínas de los aminoácidos. Entonces encontraré a la tirosina, las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, las tiroideas que vienen a ser la T3, la T4, el triptófano, melatonina. Triyodo también, triyodo, tironina y la tiroxina. En cuanto a los polipéptidos que tienen varios péptidos, o sea, proteínas, varios péptidos, polipéptidos formarán las proteínas. Dentro de las proteínas encuentro a la insulina, a la hormona del crecimiento, a la oxitocina. Entonces está también la adrenocorticotropina. Mm, Permite la solubilidad. Químicamente, vaya. Entonces, que encontramos químicamente de origen proteico, la insulina, la hormona del crecimiento, la oxitocina, la adrenocorticotropina, ¿no? Y químicamente glucoproteínas. Cuando escuchemos glucoproteínas, inmediatamente nuestra mente puede ir a dónde? Puede ir a los carbohidratos muy especiales, como son las mucopoliosas o las mucoproteínas o no, mucocarbohidratos o no, sí, mucopoliosas, ¿no? ¿Por qué? Porque me habla de proteínas y moco, proteína y carbohidratos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué viene? ¿Se acuerdan? Cuando son carbohidratos con una fracción de proteína, pensamos en cartílago, ¿cómo se llama? Condroitin sulfato, o pensamos en heparina, histamina, ¿se acuerdan? Muy bien. Luego, las proteínas cuando están unidas a carbohidratos, como les digo, las especiales, están la hormona luteinizante, ¿no? Y la hormona estimuladora de los folículos. Algunas pueden actuar, dice, según su solubilidad en agua, hidrosolubles, en grasa, liposolubles. Bien, esteroides, ya, esto inmediatamente cuando acordemos de esteroides lo debemos relacionar con el colesterol, porque el colesterol es el representante de los esteroides. Y ahí encontramos a los corticosteroides, cortisol, aldosterona, go, gonas. Ujú. Progesterona, estradiol, testosterona, ¿ven? Entonces, prácticamente la interacción con otras hormonas pueden actuar sinérgicamente con permisivo o antagonista. Bien, hablemos entonces de las glándulas endocrinas. Todas comienzan, dice, a partir de qué. ¿Quiénes son los fabricadores de núcleos? Entonces vamos a ir al tálamo, al hipotálamo y por un infundíbulo se lo va a entregar a la glándula maestra. La glándula maestra o hipófisis se encuentra sentada en su silla turca, que es una depreciación que se ha formado del hueso esfenoide, ¿se acuerdan? ¿Ya? La hipófisis o pituitaria, ¿no? Luego tenemos esto en la parte posterior, neurohipófisis, vamos a encontrar a los núcleos, ¿ya? Encontraremos al núcleo
supraóptico y paraventricular. A lo contrario, ¿no? Paraventricular y supraóptico. El primero hace la contracción, oxitocina, y el segundo me hace la vasopresina o la hormona antidiurética. Muy bien, eso es en la parte posterior, pero también en la parte posterior la línea media ha pasado y ahí tenemos a la melatonina. Entonces, es propio de la parte posterior de la hipófisis. Muy bien. Luego, de la parte anterior, en la parte anterior sí encontramos mayor dispersión, excepto esta, la pineal, no olvidemos el reloj biológico que se encuentra acá. Bien, luego nos vamos a la parte anterior, a la de hipófisis, y comenzamos con la tiroides, una glándula totalmente energética, y encima de ella estará la paratiroides. Luego encontraremos a nivel de los riñones, en la zona adrenal, a las suprarrenales y a la epífisis o pineal, este, y los diversos órganos que contienen tejido endocrino, ¿ya? Entonces encontramos el tálamo, el timo, el páncreas, las gónadas, testículos y ovarios. Ujú. Muy bien. Entonces, la tiroides, la paratiroides, el timo, la epífisis o pineal, ¿qué más tenemos? Las suprarrenales, luego tenemos, ¿qué más hay? Ya me acordaría. Bueno, a veces las hormonas no pasan a la sangre. Dice que su acción se limita a un grupo de células vecinas, o sea, son paracrinas, ¿no? Y se les llama paracrinas, como por ejemplo la histamina, que esta actúa frente a las alergias, reacciones. Saben que estamos en contacto con el medio ambiente, entonces hay reacciones del organismo y a esto se le conoce como células vecinas o paracrinas para su secreción. Por otro lado, si solamente afecta a la propia célula o secreta. Bueno, por otro lado tenemos a las, por ejemplo, las autocrinas, ellas mismas fabrican la sustancia y hacen su secreción. Auto, uno mismo, crina, secreción. Hay otros, como por ejemplo la interleucina 2 dentro de la reacción inflamatoria, etcétera. Bien, mecanismos de acción hormonal. Los receptores son proteínas muy grandes, dice, en la que cada célula puede tener entre 200 y 100.000 la fijación de una hormona a su receptor. Muy bien. Entonces, habrán hormonas hidrosolubles que se solubilizan en el agua y otras que son esteroideas que se solubilizan en la grasa. Las hidrosolubles, ¿qué sucede? Al poder circular por la sangre, dice, llegan a la célula diana o blanco, ¿no? Y le transmiten el mensaje específico. A esta hormona se le llama primer mensajero. Ya está, que activa la proteína de nilatoxiclasa, quien concentra nada menos pues que al MPC, ¿no? Que viene a ser la adenosina monofosfato cíclico, que será el segundo mensajero, ¿no? El cual activará a las enzimas, modificarán la actividad celular. Bien, estas son hidrosolubles, que por cierto la gran mayoría. Activación de receptores intracelulares. Ujú, ya. Aquí, por ejemplo, atraviesan la membrana celular y se ligan, dice, con los receptores específicos, ¿no?
intracitoplasmático y penetran en el núcleo, se unen al ADN y de esa manera modifican la expresión génica, traduciendo finalmente en la síntesis de... Mm, sí, puede ser, ¿no? Ah, muy bien, ¿no? Frente a un ataque, ¿cuánta de adrenalina estará expulsando? Bien, vamos entonces, ¿qué? No he explicado. Ya, en humanos está el otro. Bien, dice que son mensajeros químicos del sistema endocrino y se distribuyen por el organismo a través del torrente sanguíneo para poder actuar a nivel de los órganos, ir al tejido diana o al tejido blanco específico. Eh, ¿De quién estamos hablando, chicos? ¿Ah? ¿Son mensajeros químicos las proteínas? No, forma estructura o actúa como biocatalizador. ¿Serán las vitaminas? Aunque puede ser que encontremos vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Hidrosolubles, aquellos que están con el agua, y liposolubles no quieren saber nada con el agua. Muy bien, Yuri, Alicia, ¿qué dicen, preciosos? Al ojo, está facilito. Muy bien, Andrea, preciosa. Entonces, son mensajeros químicos, bien, Lair, Yuri. ¿Quiénes? Las hormonas, ¿no es cierto? Las hormonas. Proteínas no puede ser, vitaminas tampoco, aunque hay vitaminas liposolubles e hidrosolubles. ADEC, ADEC son liposolubles, BC son hidrosolubles, ¿no es cierto? Todo el complejo B de la 1 hasta la 12, desde la niacina hasta la cobalamina, B12, son liposolubles, ¿ah? Perdón, hidrosolubles, la vitamina B y la vitamina C. En cambio, A, D, E, K son vitaminas liposolubles. Sí, ahora sí me... Neurotransmisores. Oh, caramba, aquí encontraremos las catecolaminas y otras, pero aquí en esta caja no la encontrarán. Sales biliares, peor todavía. Muy bien, las hormonas, sustancias químicas mensajeras. Endocrino porque viajan por el torrente sanguíneo. Ah, caramba. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, esta también es, varias veces lo he mencionado, la histamina, la histamina. La histamina es considerada uno de los estímulos químicos simples que derivan de los aminoácidos como la histidina. A su vez puede estar secretada por las células mastocitos, basófilos y las plaquetas y pertenece al grupo de, ¿qué dice Jair, Yuri? ¿Ah? ¿Qué dicen? A ver. Para empezar, la histamina permite reacciones alérgicas. ¿Sabían que en los alimentos que entran en su proceso de descomposición pueden hacer secreciones de sustancias muy específicas, ¿ya? En los alimentos, en la superficie de los alimentos? Les comento, por ejemplo, que conozco una persona que, que le gusta comer queso, ¿no? Eso es normal, pero queso con hongos, ¿qué les parece?
Incluso me dice que venden en especiales supermercados. ¿Qué les parece? De hecho, que en mí me puede ocasionar una reacción, ¿ya? Entonces, esa estructura, porque el queso es estructura, proteínas, ¿ah? Entonces, si son proteínas, ¿a qué grupo pertenece la histamina? ¿Mm? Por comer, por ejemplo, queso hongueado, ¿no? Qué horror. Está comiendo penicilina, pues también, ¿no? Porque este penicillium como especie de un pincelito se encuentran pues desarrollándose en esos productos. Ujú. Muy bien, Andrea Preciosa, pero ¿por qué la duda? Para empezar, la histamina no es una sustancia esteroidea, porque las esteroideas son grasas, como se le dice, lípidos insaponificables, ¿no? Y ahí está representando el colesterol. Y más el colesterol está relacionado con los órganos sexuales, o sea, la actividad de los órganos sexuales, para que no haya una entonces por ello, ¿ya? Las sustancias esteroideas. Las sustancias proteínicas, bueno, proteínicas estaríamos con el caseinógeno de la leche, con la albúmina, con la miosina, con la actina, etcétera, ¿no? Derivados eicosanoides, eico 20, vaya, derivados eicosanoides. Ujú. Derivados eicosanoides. 20 carbonos en su estructura lipídica. No, pues tampoco. La histamina es estructura, estructura. Podría pasar como proteína, pero es tan amplio hablar de las sustancias proteicas. Por eso que Andrea tiene razón, aunque está dudando. Ninguna de las anteriores. Ay, qué horror. Entonces son las aminas biógenas, ¿no? Son estructuras, la parte básica de las proteínas, ¿no? Son compuestos nitrogenados. Dice que se encuentran en los alimentos de la acción de enzimas, son producidas por los microorganismos, por ello es que mencionamos que son moléculas simples como con características hormonales. ¿Ven? Muy bien, son aminas biógenas. Se les llama así porque se les encuentra en los alimentos, ¿no? A estos compuestos nitrogenados. Muy bien, no quiere mover. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, caramba. Se denominan glándulas sin conducto. Está facilita, facilito, rapidito pueden contestar al ojo precioso. ¿Cómo se llaman las glándulas que no tienen conducto? Desde el inicio les estoy indicándoles. No tiene conducto, no tiene adenómero. ¿Cómo se les llama? Dice, se liberan directamente en el torrente sanguíneo, mientras que en las otras liberan sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los tejidos cutáneos, etcétera. O el revestimiento de los conductos pancreáticos, dice, ¿no? Ujú. Está fácil, chicos. ¿Cómo se llaman a las glándulas que no tiene conducto? Si fuera con conducto, entonces serían exocrinas. Estas, en cambio, lo dejan en los vasos sanguíneos. Andrea, muy bien, preciosa. Excelente. Muy bien.
Las glándulas endocrinas. Bien, vamos con la 21. 21. Dice, es la ciencia biológica que estudia las glándulas endocrinas. Hasta también está facilito, chicos. Nada pueden demorar. Muy bien, Andreita, tiene razón. La ciencia biológica que estudia las glándulas endocrinas viene a ser la endocrinología, pues. No va a ser la fisiología, que es función, histología, tejidos, fenología, ¿qué es fenología, a las características de crecimiento, el mintología, gusanos, el minto, gusanos. Muy bien, endocrinología. Vamos con la siguiente. Muy bien, terminamos con las glándulas endocrinas de introducción. Vamos, dice que las glándulas endocrinas encontramos de primer tipo como el hipotálamo, ¿no? Que van a migrar a través de largas prolongaciones nerviosas hasta la neurohipófisis. ¿Dónde se almacena estas dos sustancias, no? Mm. La hormona hipotalámica, ¿ya? Esta que hace síntesis de núcleo se lo va a entregar a través de estos infundíbulos a la parte posterior y a la parte anterior de la hipófisis. En la parte posterior, a su vez, va a tener dos núcleos. Y estos núcleos vienen a ser el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. A partir de ellos va a ser secreción, ¿qué cosa? De la oxitocina que realiza la contracción y la vasopresina que realiza la dilatación. Y aquí también puede entrar la melatonina, que viene a ser la pigmentación, pero más está relacionado con la pineal, con la hipófisis, no, pineal o tiene otro nombre, pineal. Hipófisis, no, no tiene nada que ver hipófisis. Ahorita me voy a acordarme. La pineal. Muy bien, eso es en la parte posterior. ¿Ah? Pero en cambio en la parte anterior, en la adenohipófisis, aquí más bien vamos a encontrar gran cantidad de liberación. Bien, las hormonas hipotalámicas como la liberadora de la hormona de crecimiento. Ujú. No, a ver un ejemplo. La hormona liberadora de la tirotropina, la TRH, su blanco, su tejido diana, tiene que ser la adenohipófisis. Y su acción principal estimula la liberación de la hormona, mm, ¿cómo le digo? De crecimiento, ¿no? Oh, mentira. De la tiroideo estimulante, ¿no? La TRH. Otro, a ver, la oxitocina, esta que hace la contracción. Gracias, Andrea Preciosa. Epífisis opinia. Claro, epi, encima. Ay, como, gracias, muchas gracias. Epífisis, claro. O pineal. Gracias. Bien, la hipófisis. Comenzamos con la hipófisis, esta glándula maestra que está en este hueso esfenoides, que tiene una depreciación que parece una silla. Ahí se va a encontrar esta glándula, ¿no? En, en la silla turca, ¿no? Bien, entonces tenemos de la parte posterior con dos núcleos y de la parte anterior con varios núcleos. La prolactina a las glándulas mamarias, la gonadotropina a las gónadas, está relacionado con las gónadas, la tirotropina, esa que viene a ser la glándula del crecimiento.
La adreno, oh, caramba. La adrenocorticotropina, esta está relacionado con la corteza adrenal, por ejemplo, ¿no? Las glándulas suprarrenales. La somatotropina. Bueno, esta está relacionada también con los tejidos de crecimiento. Bien, la somatotropina está relacionada con el crecimiento, entonces podemos encontrar una normalidad como el gigantismo, la acromegalia, ¿no? La prolactina, esta estimula la producción de la leche, prácticamente secretada por la adenohipófisis. Su concentración en la sangre, dice, experimenta una elevada constancia desde 5, desde la quinta semana de embarazo, claro, ¿no? Ah, muy bien. Más o menos un mes y una semana, ¿no? Se activa. Paso. Muy bien. Las gonadotropinas, bueno, aquí encontramos a la FSH, la LH, no la, ¿qué más? La GNRH. Entonces encontramos a las hormonas gonadotropina, a la hormona este, estimuladora de los folículos, ¿no? Muy bien. La tirotropina. Mm, Vamos. ¿Qué quiero acá? Ya. La hormona adrenocorticotrop, ¿qué hace? Estimula las hormonas, ¿no? De las suprarrenales, para que encontramos tres zonas, pues, ¿no? Los mineralocorticoides, los glucocorticoides y el de las hormonas sexuales. Tres direcciones hay. Bien, la hormona antidiurética o vasopresina, ¿no? Me va a favorecer ¿dónde? A nivel de los túbulos contorneados, proximales, colectores, al asa de Henle, distales, ¿no? Para su desarrollo. En cambio, la hormona oxitocina que realiza la contracción durante el parto, durante y después del parto, es secretada en la neurohipófisis. Oh, la glándula más energética que tenemos, la tiroides. Su deficiencia me puede manifestar con un bocio, ¿no? Y la T4 tiroxina, la T3 triyodotironina, ¿no? Incrementa, dice, el consumo de oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué alteraciones puedo tener? Hipotiroidismo, hipertiroidismo. Hipotiroidismo cuando hay escasez. Entonces, en un niño puede ocasionarle el bocio papera y se termina en un cretinismo o enanismo. Ahora, en otros puede tener un hipertiroidismo. ¿Eso qué quiere decir? Le puede estar ocasionando un mixedema. Un mixedema. Muy bien. El mixedema. Ujú. Pero ya en la vida adulta nos dice, ¿no? Muy bien. El mixedema, bocio. Paratiroides. Ah, ya me estaba acá olvidándome.
Esta se encarga de la concentración de carbohidratos y lípidos, ¿ya? Por eso se considera como la glándula más energética que tenemos. En cambio, la paratiroides, con su hormona paratohormona, esta realiza la concentración de calcio y fósforo. Por eso que la paratohormona pues actúa a nivel de los túbulos contorneados proximales, rescatando todavía si hay algunos calcios, ¿no? Que fósforo se estuviese quedando. Prácticamente la hormona paratohormona activa a los osteoclastos y también a la vitamina D. Su blanco son los riñones, son los huesos, controla la homeostasis del caso y evita la fermentación. La médula suprarrenal, ¿no? De la médula suprarrenal vamos a ver a las catecolaminas. No, no, no. De la suprarrenal encontramos a la adrenalina. Esta tiene dos grupos también, que son... se me va de la mente, qué horror. Estoy tocándole la puerta. Son tres grupos. Ah, ya, acá está. De la corteza suprarrenal vamos a tener tres grupos, los mineralocorticoides, que la representante es la aldosterona. Y también hay desoxicorticosterona, pero la más representante y conocida es la aldosterona. Vamos, la segunda parte, encontramos glucoproteínas. Estas glucoproteínas. Ujú. Entonces, en la zona medular, más bien, esta es de la zona corteza, ¿no? Mineralocorticoides, glucocorticoides y gonadocorticoides. En cambio, de la zona medular está la adrenalina y la noradrenalina. ¿Mm? Y estamos en equilibrio, ¿no? La adrenalina con la noradrenalina, por favor, ya se pelea entonces, pero retornan, ¿no? Adrenalina y noradrenalina. El páncreas. Bueno, por sistema endocrino sería desde los islotes de Langerhans, donde estarán las células alfa, las células beta y las células delta. Las células alfa son las encargadas de la síntesis de glucagón y las células beta son las encargadas de poner el equilibrio de azúcar en la sangre. Ellos son los que ponen el equilibrio. La insulina, por ejemplo, en el páncreas es una hormona secretada, dice. Mm, el glucagón. Va de la mano, la insulina, el glucagón. Y la somatostatina, que viene a ser la delta, ¿no? Entonces, desde los islotes de Langerhans, las células alfa y glucagón aumenta la glucosa en la sangre, puede haber una hipoglucemia y el complejo de hormona receptor me va a estimular el hígado para la hidrolización de del glucógeno. En cuanto a las células beta, con la insulina disminuye la glucosa en la sangre, almacena energía en forma de glucógeno y grasa. La melatonina, pineal o epífisis, ¿no? Pero aparte de la melatonina, ¿no? Es considerado como el reloj biológico a la epífisis, ¿no? Entonces, como reloj biológico en los humanos no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque en los humanos, eh, que diríamos, estamos más con mm,
la utilización de nuestros órganos sensoriales, aprovechamos la percepción, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué decimos, ajá, me gusta esa persona? Bueno, porque estamos aprovechando la vista, o porque escuchamos que su voz es melodiosa, o porque estamos mirando, ¿no? Con la vista, escuchando, con el oído. Quizás su fragancia de perfume que utilice es muy rico, decimos, ¿no? Entonces, aprovechamos nuestros órganos sensoriales, pero en cambio en los animales no pasa eso. Por eso que la pineal o epífisis en los animales lo tienen bien desarrollado. Ellos lo utilizan como su reloj biológico. En cambio, nosotros no. Claro, pues, porque ellos no están como el hombre, ¿no? El hombre dice, mira, me gusta su cabello, no, me gusta su piel, etcétera, ¿no? Su fragancia. En cambio, en los animales, un toro, para cruzar a una vaca, no va a decir, mira esa vaca, qué bonitas manchas tiene para cruzarla, ¿no? Ellos no están pensando, pero sin embargo, ya, el toro le cruza por su reloj biológico que le informa y sus crías van a nacer en época que hay luz, o sea, que hay alimento, ¿no? Su cría va a tener alimento, ¿se dan cuenta? Entonces, sus crías es muy raro que tengan en invierno, ¿no? Todas nacen en primavera o en verano. ¿Por qué? Porque hay suelo, agua, luz, que es los componentes importantes para los productores. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces el hombre nomás está pensando, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Pero en cambio los animales es su reloj biológico. Las hormonas que producen a nivel de los ovarios tenemos a los estrógenos, la progesterona, que es considerada como la... Ujú. Eso sí, ¿no? Entonces los estrógenos, la progesterona es del sexo femenino, la inhibina, bueno, esto inhibe la secreción de las hormonas estimuladoras de los folículos desde la hipófisis. La relaxina esta es muy importante porque dilata el cuello uterino durante el parto, ¿no? Bueno, la hormona gonadotropina coriónica, esta se produce durante el embarazo, principalmente por el mensaje que le informa de la formación de la placenta. Bueno, en cuanto a los testículos, órganos que se encargan de la producción del elemento sexual masculino, ¿no? En los varones y del femenino, de su desarrollo. Para ambos casos vamos a encontrar que desde el centro o epicentro, vaya, ¿no? Dice, le va a pasar la voz a través de la hormona luteinizante y la hormona o folículo estimuladora, perdón, hormona estimuladora de los folículos, ¿no? La luteinizante y la folicular. Y lógicamente en el sexo masculino que se encuentran las células de Leydig, las células germinales, las células ya para su secreción, ¿no? Muy bien. Vamos entonces con el sistema endocrino humano. Uno de los aspectos más complicados, dice, del sistema endocrino es la forma en que las hormonas interactúan con las células blancas, ¿ya? Interactúan con las células blancas. ¿Qué sería pues interactuar, chicos? Está fácil. Interactuar. Dice, las hormonas interactúan con sus células blancos y en algunos casos dos o más hormonas que reaccionan entre sí, tienen un efecto similar en el organismo, de modo tal que la combinación de estas es mayor que la suma de los efectos individuales. Ujú.
¿Cómo le llamo? Andrea, preciosa, Nadia, Carlos, Lair, no, Ir, Yuri, oh caramba, Alicia. Interacción, ¿qué cosa hay cuando hay interacción? No va a ser una superposición, aditivo, no es un aditivo, es una interacción. ¿Ah? Le va a pedir permiso. Muy bien, Grace, tiene razón. Va a haber un sinergismo, hay un sinergismo. La mayoría de las hormonas amínicas, ya hemos hablado, amínicas, ya, derivan del aminoácido tirosina, pero me dice que cuál de estas alternativas no deriva de ese aminoácido. Ah, carambas, que no es estructura. ¿Quién no será estructura? La adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la triiodotironina, o sea, T3, sí es posible, o la tiroxina, que es la oxina. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta, preciosos? Todo es la B, dice, todo es la B. No puede ser la B. No puede ser la B, preciosos. Ya, la dopamina sí es estructura, triiodotironina. Bueno, carbohidratos y lípidos. Mm, podría ser. Pero dice no deriva. Ah, muy bien, preciosa. Claro, la melatonina, pues la pigmentación, ¿no? No tiene que ver con las hormonas amínicas. La melatonina es de un aminoácido muy esencial que es el triptófano y no la tirosina. Muy bien, vamos con la pregunta número 24. Dice, la glándula hipófisis, o sea, la glándula maestra, produce diferentes hormonas, presenta dos divisiones, adenohipófisis, neurohipófisis, y esta última, o sea, la neurohipófisis, la última región, en realidad no produce hormonas, sino que las almacena y producen que dice, producen hormonas si no las almacenan, debido a que es una extensión de tejido neural del hipotálamo. Ah, bueno, ¿no? Es un tejido neural del hipotálamo. Bien, ¿cuáles son estas dos neurohormonas? ¿Quieres saber a las neurohormonas? Entonces sale de la parte posterior de la supraóptica y la paraventricular. Mientras de la paraventricular hace la contracción, la supraóptica hace dilatación, ¿se acuerda? Muy bien, Andrea preciosa, estamos frente a la hormona antidiurética y oxitocina. Oxitocina, la contracción, y la antidiurética, dilatación. Muy bien, vamos con la siguiente. La secreción de todas las hormonas de la hipófisis anterior es controlada, dice, por las hipófisis anterior es controlada por las neurohormonas del hipotálamo. Algunas de estas hormonas son liberadas, otras son inhibidoras, dice. ¿Cuáles de estas siguientes hormonas hipotalámicas inhibe la secreción de la hormona del crecimiento? ¿Quién va a inhibir al crecimiento? Después la somatostatina, o sea, las células delta que están en el páncreas, ¿no? Muy bien, ahí está. Ah, chispa, ya me tantea. Carlota, que es una mujer de 65 años, sufre constantemente de fatiga, siente que le falta energía, va al endocrinólogo y le indica que su metabolismo no está funcionando bien debido a la baja producción de
triyodotironina o tetrayodotiroxina, ¿no? ¿Qué afección tiene Carlota? Tiene pues hipotiroidismo. Oh, caramba, cierta edad ya comienza, ¿no? Qué horror. Se llama hipotiroidismo. Ujú. Raúl es un deportista de alto rendimiento, dedicado al atletismo. Ah, carambas, decide dejar de comer. Está loco, ¿no? Si hace deporte, decide dejar de comer y por lo tanto incrementa sus horas de entrenamiento todavía. Oh, Dios mío, este chico está loco. Pero sin embargo, dice, al cabo de un mes empieza a sufrir calambres, claro, pues debe comer plátano. Espasmos musculares, debilitación de los huesos, ah, caramba, también huevo. Todo debido, y leche, todo debido a la falta de calcio en su dieta, consecuentemente en el cuerpo. ¿Qué hormona le ocasionó la descalcificación y dónde se produce? Ah, caramba, está facilito. ¿Se acuerdan quién se encarga de la concentración de calcio y fósforo? Está encima de la tiroides. ¿Ah? La paratiroides, o sea, con su sustancia química mensajera paratormona, ¿ya? ¿Dónde se produce? Allá. Está fácil, chicos. Encima de la tiroides. ¿Cómo se llama la glándula y cómo se llama su sustancia química mensajera? Bueno, bebés, muy bien, Andrea. Tiene razón. La paratormona. ¿De dónde? De la paratiroides. Vamos. Chester es un adulto, dice, de 25 años que acude a un laboratorio clínico para su revisión de glucosa en la sangre. Le indican que su nivel de glucosa es demasiado alto. Tras la revisión médica le mencionaron que su páncreas no está produciendo la suficiente cantidad de la hormona controladora de la glucosa en la sangre. Oh, también esta está facilita. ¿Qué le va a ocasionar? Le va a ocasionar una diabetes mellitus tipo 1. Entonces, ¿qué le falta? ¿La célula alfa, la célula beta o la célula delta? La célula alfa, no. La célula delta, tampoco. Entonces será la célula beta, ¿no es cierto? La célula beta. Eso. Pregunta número 28. Cerca, Andrea, cerca, cerca. No, ¿por qué te has ido muy, muy lejos? Muy bien, Sofía tiene razón. Una diabetes mellitus de tipo 1. ¿Y la sustancia qué sería? La insulina, pues, la insulina. Muy bien, Sofía. Ramón dice que observa cómo el glucagón tiene capacidad de aumentar los niveles sanguíneos de glucosa por medio de la glucogenólisis. Al preguntarse sobre los mecanismos de dicha hormona, se cuestiona qué células son las encargadas de su producción y dónde se encuentran. Muy bien, pregunta número 29. ¿Dónde están las células alfa, beta, delta? Estará en el páncreas, ¿no? ¿Y cómo se llaman las que controlan el azúcar en la sangre? Son las células, no, quieres saber de la glucogenólisis, ¿no? Los que producen azúcar. ¿Será la célula alfa, ¿no es cierto? Muy bien, Andrea, las células alfa. ¿Y dónde se encuentran? En el páncreas. ¿En qué lugar específico? En los islotes de Langerhans. Vamos con la siguiente pregunta. Dice que es la principal hormona mineralocorticoide. Ah, ya, esta sí es muy conocida desde los mineralocorticoides de las suprarrenales. ¿Se acuerdan? Tiene tres zonas. Mineralocorticoides, eh, ¿cómo es? Carbohidrato con proteínas. Y por último, hormonas sexuales, ¿no?
Muy bien, entonces, ¿cuál sería el mineralocorticoide? No, eso está facilita. ¿Cuál es el mineralocorticoide más abundante que tenemos en nuestro organismo? ¿Ah? ¿Qué dice Andrea? Muy bien, Grace, tiene razón. El mineralocorticoide más abundante que tenemos es la aldosterona. Es una hormona aminoacídica derivada de la serotonina. O contribuye, ¿qué dije? Al reloj biológico. Al reloj biológico. ¿Quién es el reloj biológico? Rápido, chicos. Todavía alguien me corrigió. Alguien me ayudó. ¿Quién era? ¿Quién era que me ayudó? Andrea. ¿Qué dices, preciosa? Muy bien. La epífisis. Bien, Carlos. Sofía, claro, la epífisis o pineal, ¿no? O pineal. Vamos con la siguiente. Dice que es una hormona que aumenta la flexibilidad, pero de la sínfisis púbica, o sea, quiere decir durante el embarazo, ayuda a dilatar el cuello uterino durante el trabajo del parto también. Entonces, ¿qué necesita? Muy bien, Andrea, preciosa, la relaxina, pues necesita durante el parto. No va a necesitar a la chismosa progesterona, al cortisol, no todavía, no necesita. Inhibir menos todavía. Estrógeno, va. Eso es para que sea bien mujercita. Muy bien, la relaxina. Uy, sí que todavía. La testosterona, ¿ya? Dice que es la principal hormona masculina producida y secretada por los testículos. Sus funciones son estimular el descenso de los testículos antes del nacimiento, regula la producción de espermatozoides. Ah, aquí están las lady. Las lady también toman otro nombre. ¿Cómo se le llama, Andrea, Carlos? ¿Dónde está esta niña? Sofía, Grace, ¿qué dices? ¿Cómo le llamo a las ladies? No van a ser espermatozoides. Muy bien, Dianita. Las ladies o células intersticiales. Excelente. Vamos con la siguiente entonces. Contaminación del aire. En cuanto a la contaminación del aire, hay que tener mucho cuidado con la formación y aumento de los haze, o sea, de los gases que ocasionan el efecto invernadero. Bien, entonces las contaminaciones del aire se trata de una contaminación muy especial, dice, basada en la alteración de los gases que se encuentran suspendidos en la atmósfera. Cada uno de los problemas que involucran a la atmósfera van dejando, dice, secuelas no solamente en el ambiente, sino también en todos sus habitantes, seres humanos, flora, fauna y también al hombre. ¿Cuáles son esas fuentes de emisión de contaminantes de naturales, fenómenos naturales? Los fenómenos geoquímicos, los fenómenos biológicos, atmosféricos, el polvo, la erosión. Actividades humanas, bueno, las que emiten las fábricas al aire libre y el parque automotor, ¿no? El parque automotor. Dentro de las principales vías de contaminación están la emisión de humos. ¿Quién emite humos? También la emisión de aerosoles, también los malos olores. También encontraremos la radiación atómica, esto no está tan lejos de lo que ocurrió. Emisión de ruidos. Esto también es un aspecto que debemos tomar en cuenta. Uh -huh. Vamos con la emisión de humos. ¿Quién emite humo? Ah, el parque automotor, o sea, los vehículos motorizados. El humo de los vehículos motorizados también contiene monóxido de carbono, dióxido de carbono, metales pesados como el plomo, ¿no? El monóxido de carbono también, solo que el monóxido de carbono es altamente tóxico, mientras que el dióxido de carbono no es tóxico, pero es el más abundante. El gran problema entonces de los haze es que ocasionan el incremento de temperatura.
Y el incremento de temperatura conlleva que, ¿mm? Dice el calentamiento global. La emisión de aerosoles que están suspendidas en el aire y en la ¿qué dice? Y la velocidad de caída pues es lenta, pero sin embargo causa daños por periodos muy largos de tiempo. Los eventos, dice, naturales como la erosión, las tormentas de arena, ¿no? Erupciones volcánicas que pueda ocurrir. El material particulado 10 se depositan en la nariz, en la garganta y pueden llegar hasta los alvéolos. Caramba. Entonces se habla de material particulado también. Malos olores. ¿De dónde provienen los malos olores? De las basuras, de los lugares que están en deposiciones de ciertas fábricas, de procesamiento de la harina del pescado. Son sustancias que emiten pestilencias de olores, ¿no? Malos olores. Estas sustancias odoríferas están pues... Ujú. Radiación atómica no está lejos, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que ocasiona mutaciones en algunas especies, ¿no? Ha desempeñado, dice, papel alguno en la evolución después de un número mayor o menor de generaciones. Emisión de ruido, el parque automotor es el que propulsa. Luego también el sonido de las bocinas, los vehículos, el escape de los vehículos, de los aviones, dice que produce alteraciones psíquicas en el ser humano, nerviosismo, sordera, ¿no? Y está demostrado que las personas expuestas a ruidos muy intensos pierden gradualmente la capacidad intelectual. Muy bien, hay que respetar las normas legales que incentiven el uso de tecnologías limpias, elaborar e implementar un plan de limpieza, educar y sensibilizar a la ciudadanía, mejorar el entorno ecológico, el manejo adecuado de los residuos sólidos. Otras acciones para mejorar la calidad del aire es fomentar el ordenamiento territorial, planificar el tránsito vehicular, promover el uso de transporte masivo, promover la revisión técnica de los vehículos, mejorar la calidad de los combustibles y también promover mm, promover las caminatas y el uso de las bicicletas, ¿no? 1 millón de especies de animales y vegetales están en peligro de extinción. Ya lo he subido el material preciosos, pueden revisarlo. Es un proceso que implica, dice, la acumulación anormal de gases. ¿Ah? Es un proceso que esta facilita al ojo nomás, ¿no es cierto, Nadia? No, Andrea tiene razón, ¿no? El proceso que implica la acumulación de gases anormal en el aire como restos de hidrocarburos, dióxido de azufre, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono. Entonces el texto hace referencia a la contaminación del aire. Muy bien, bien, Andrea. Vamos con la siguiente. Dice, caramba.
La contaminación del aire es una alteración de los niveles de calidad, pureza del mismo por razones naturales y antropogénicas. En la actualidad, la contaminación por la combustión de hidrocarburos, gasolina, gas, es un peligro para la salud. En relación al texto anterior, ¿qué podemos decir? Identifiquemos los peligros. ¿Ah? ¿Qué creen, chicos? Andrea, Nadia, Dianita. ¿Mm? Aunque ya la está. Qué horror. ¿Me puede ocasionar alergia? Sí. ¿Ataques de asma? También. ¿Enfermedades respiratorias? Sí. ¿Problemas de visión? Sí. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Los problemas de la calidad del aire dice que han provocado la reacción de la opinión pública y fuertes. Muy bien. Ah, aquí está fácil, chicos. Dice, el Perú no es ajeno a estos problemas ambientales. Indique cuál es la entidad encargada de la fiscalización ambiental. Ahí lo dijo todo. ¿Quién creen que fiscalice? Tiene que estar la F pues, en sus siglas, porque tiene que ser fiscalizadora, ¿no les parece? Hola. El MINAM, ese es más bien el ente grande, ¿no? Es el Ministerio del Ambiente con la ley 28611. Ese es grande. No puede ser sin, muy bien, Andrea, sí, Paola, Andrea Rosa, sí, tienen razón. No puede ser SINAMPE ni CERNAM porque ambos están relacionados, dice SINAMPE, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. A eso se dedica, proteger a las áreas naturales, parques nacionales, reservas nacionales, cotos nacionales, ¿no? Etcétera. Y CERNAM, ¿ya? Es el encargado de darte el servicio, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero pedir permiso por un trabajo de investigación, voy a molestar a estas plantitas, a estos animalitos, entonces, para ello voy a tener al CERNAM, que pedí permiso, que viene a ser el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿ya? O SENAES, pero también se encarga, ¿no? Pero no está relacionado con la calidad del aire. Esta es la OEFA, que es un organismo de evaluación y fiscalización ambiental, la OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Uh-huh. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, la acumulación de gases de efecto invernadero, los GEIS, como el dióxido de carbono, es cierto, todos los aeróbicos somos los culpables. Gas metano, todos los que comen plantitas, sobre todo los rumiantes, pero los que comen plantitas, el hombre también, bota de combustión el CO2, pero sin embargo produce gas metano porque come plantitas. ¿Sabían que cada masticar estamos liberando gas metano a la atmósfera? Es una probabilidad. Entonces, ¿quieres saber cuál no corresponde a una contaminación de origen antrópico? ¿Cuál no corresponde? ¿Mm? Los productos son resultados de la quema de combustibles fósiles por el hombre. Los metales pesados producidos en la industria por el hombre. Productos provenientes del tránsito vehicular por el hombre se compra caro. Por el uso de aerosoles contaminantes como los clorofluorcarbonados por el hombre. ¿No es cierto, Andrea? Andrea Paola, Andrea Arostigue, Andrea Arostigue. Ah, muy bien, tienen razón, ¿no? No tiene nada que ver con el hombre, esto es natural, ¿no? El polen, las esporas, los microorganismos suspendidos en el aire.
Muy bien, tienen razón. Vamos con la siguiente pregunta. Dice que la contaminación atmosférica, por lo general, se refiere a las alteraciones que tienen efectos perniciosos. Ah, carambas. En los seres vivos reducen la visibilidad o producen olores desagradables. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica antropogénica, ¿cuáles serán? ¿El hombre ocasiona, fabrica explosivos? Sí, está contaminando. ¿El hombre echa plaguicidas a sus cultivos? Sí, también. ¿El hombre realiza, o bueno, utiliza calefacciones residenciales? Cierto. ¿El hombre como contaminación atmosférica antropogénica están las industrias textiles? Sí, me deja residuos desde su coloración, desde su desprendimiento. Sí, me contamina. ¿Ah? Las industrias textiles. Muy bien, Andrea. No. Ah, ¿cuál sería la respuesta? Ahora sí, Andrea. Todas, todas. Relacionemos, dice, a los diferentes contaminantes con los ejemplos que le corresponden. ¿Ya? La emisión de humos, ¿qué sería? La quema de bosques, la quema de los pajonales, la quema de basura, ¿no es cierto? La emisión de aerosoles, esto de aerosoles como el smog, ¿no es cierto? Andrea, muy bien, preciosa, tiene razón. Es cierto. Malos olores, las fábricas de harina de pescado. La radiación atómica. Oh, caramba. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, marca las afirmaciones verdaderas respecto a la emisión de aerosoles. La palabra aerosol se refiere en general a las diminutas partículas de polvo y pequeñas gotas que se encuentran en el aire. Cierto. ¿Ah? Los aerosoles han sido los principales causantes de poder agrandar el agujero de la capa de ozono. Cierto. Los aerosoles contienen una sustancia nociva llamada clorofluorocarbonato o nefrones. Cierto. Los nefrones son compuestos químicos que están a base de clorofluorocarbonato. Estos dos son juntos, ¿no? Es cierto. Entonces, muy bien, Andrea, preciosa. Excelente. Aquí nos quedamos preciosos. Ha sido un gusto. Por lo menos hasta la 40. Me ha asustado. Nos vemos. Revisen ¿qué se llama? Su material. Repasen, por favor. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego.